Hola a todos, bienvenidos a una transmisión más de Mujeres con Historias para Contar. Y hoy les cuento que estamos iniciando esta etapa de Mujeres con Historias para Contar América, porque obviamente estuvimos hasta diciembre y en enero nos tomamos descanso de vacaciones, así que pues iniciamos Mujeres América 2024. Felices de verdad de tenerlos a todos por acá y hoy nos corresponde el turno a Mujeres con Historias para Contar Colombia. Yo soy Adriana Gómez y soy embajadora de Mujeres con Historias para Contar Colombia. Bienvenidos a todos los que se están uniendo y a los que nos van a ver también en diferido. Hoy tenemos una invitada muy especial, esperemos por aquí a ver si se nos une. Y mientras se nos une, Lizeth, hoy la invitada es colombiana y se llama Lizeth Cano Drew. Hola, hola, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, Lizeth, ¿y tú? Apenas estaba empezando a hablar de ti. Claro que sí, excelente. Me llegó la invitación, la solicitud y dije, pues bueno, voy a aceptarla y me quedo calladita mientras haces la No te presentación. preocupes. No, no te preocupes. La verdad es que está perfecto así, así entramos y no hacemos esperar a la gente. Bueno, entonces les estaba contando que hoy tenemos una invitada colombiana, Lizeth Cano Drew. Antes de contarles muy bien quién es Lizeth Cano Drew y que ella ahorita también nos va a terminar de contar, quiero abrir este espacio contándoles que Mujeres con Historias para Contar es una asociación sin ánimo de lucro con la cual escuchamos las voces de mujeres empoderadas y de mujeres que de verdad quieren contar su historia. Así que si tú eres una de las personas que quieres venir aquí a contar tu historia y que sea de inspiración para otras mujeres, eres totalmente bienvenido. Puedes conectarnos y contactarnos a través de todas las redes sociales y también a través de nuestra cuenta de correo mujeresconhistoria para contar@gmail.com. Ahora sí, Lizeth Cano Drew, colombiana, es una mujer espectacular que vive en Londres, pero es una mujer del mundo. Y Lizeth no solo se encarga, bueno, o estudió periodismo, sino que también ella es una mujer que hoy por hoy, a raíz de la pandemia, se dedica a enseñar a los profes de manera online. Tiene toda una metodología y hoy queremos que Lizeth nos cuente un poco de su vida y del título que nos dio a esta historia. Lizeth, adelante. Adriana, bueno, mil gracias por el espacio, por la propuesta también. Siento que todas las personas tenemos algo que contar, algo que inspira y algo que nos permite entender que los miedos para el caso de hoy, o los triunfos, o las quejas, o las tristezas, no son tan diferentes a las de otras personas, sino que por el contrario, estamos hoy más que llamados a esa conciencia y a ese aceptar de que esto hace parte de la vida humana. Adriana, sí, efectivamente, antes de pandemia yo estuve trabajando como periodista, como comunicadora social, amaba el área de las comunidades, estuve trabajando un tiempo con ellas, escribiendo, pero llegó un momento en el que simplemente me desconecté, mi cuerpo, mi mente, me empecé a enfermar y ahí fue cuando empecé como una búsqueda de ¿y qué hago con mi vida? ¿Y hacia dónde dirijo mi vida? Y en todas estas aparece este aliado que hoy lo quiero presentar como un aliado, el miedo, ¿cierto? En todas sus formas, para poder llegar hoy a donde estoy. Entonces, pues durante el espacio vamos a estar compartiendo más algunas de las anécdotas. Siento que hay muchas cosas por contar, pero lo más importante, o al menos uno de mis propósitos, es compartir unos de esas cosas que más nos aquejan hoy, el temor a rehacernos o reinventar nuestra profesión y el vivir en otro país si tenemos todavía, por supuesto, el espacio. Y no solamente eso, también empezar a ver al miedo desde una forma diferente, empezar a cuestionarnos esa forma en la que nos hacen ver el miedo, ¿sí? Ese castigador, ese que nos limita y que muchas veces nos justificamos con ese discurso y que no lo cuestionamos
y que lo utilizamos justamente para permanecer en zonas cómodas, en nuestra zona de confort, sin desarrollar el potencial que tenemos cada uno y cada una de nosotras, porque no se trata de algunos más especiales o de unos menos especiales, unos más afortunados, no. Se trata de las decisiones que tomemos y de cómo orientamos eso. Es tan bonito y tan cierto lo que dices, Lisette, porque hay veces el miedo a nosotros nos puede acobardar, pero también nos puede sacar esa adrenalina que dice, vamos, vamos con toda. Y cuando nos damos cuenta de que estamos pasando y saliendo de la zona de confort o ampliando nuestra zona de confort, es cuando realmente empezamos nosotros a decir, ay, es que mira, a esto que yo le tenía tanto miedo realmente no asusta, pero es porque ya dimos ese paso, porque avanzamos y eso es lo mejor de todo cuando nos atrevemos, porque si no nos atrevemos, nos vamos a quedar por siempre haciendo exactamente lo mismo. Y es que, ¿sabes qué, Giselle? La pandemia nos vino a cambiar a todos. Yo creo que a todos de alguna manera nos vino a cambiar o por dentro o por fuera, pero a ver, yo también trabajaba en una empresa y también hice eso, me reinventé. Entonces, el reinventarnos, Lisset, es algo tan bonito porque nos damos cuenta que podemos hacer, a ver, que se nos escucha abajo, nos están diciendo, o se me escuchará a mí. Aquí me escucharán mejor, mucho mejor. Yo voy a subir por favor, todo mi volumen. Sí, por favor, me confirman porque me dice problemas de sonido. A ver, a ver. Díganme si ahí escuchan. Si no escuchan, me voy a quitar los audífonos, ¿ok? A ver, permítanme, hago este ensayo, a ver si sin audífonos. Se escucha más alto. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Más alto, yo por lo menos sí te escucho. Bueno, listo. Entonces, me dicen que parece ser mi micrófono, lo tengo al tope. Bueno, lo tengo al tope aquí. Entonces, y por favor díganme si así. Entonces, les decía que la pandemia nos vino a cambiar a todos un poco y es aquí cuando, perfecto, gracias por confirmar. Entonces, la pandemia nos vino a cambiar a todos y muchas veces a reinventarnos, pero al salir y reinventarnos tal como dice Lisset, empiezan esos miedos y qué dirá la gente, pero yo estudié todo esto, pero es que yo hice esto, pero es que yo soy, o sea, yo soy, y nos quedamos con el yo soy por todo lo que estudiamos, con el temor de pronto a descubrir esa pasión que llevamos dentro. Pero Lisset, no te quito más tu espacio, síguenos contando, por qué aquí es que este miedo te ayudó a ti a salir y a ser tu mejor aliado. Claro que sí, mira, vamos a empezar con algo y es tratar de comprender un poco qué es el miedo, ¿sí? Porque el miedo es una emoción, así como la tristeza, la alegría, la gratitud, la felicidad, es una emoción más y como tal hace parte de todos los seres humanos. Queramos o no queramos, porque es más cómodo o menos cómodo, pues qué pena, hace parte de nuestra humanidad, de nuestra forma de ser y de nuestros procesos también. Y como emoción, también algo importante es que es una mensajera, tiene algo por decirnos. Pero ¿qué pasa? Antes, el miedo, antes de que se pasara este desarrollo o esta evolución del cerebro humano, a como lo conocemos hoy, y si nos vamos millones de años atrás, el cerebro actuaba en función de salvémonos del peligro, porque es que hay mamuts, porque es que hay tigres, porque es que hay animales, porque es que hay todos los peligros habidos y por haber. Entonces, lo que era el ser humano en ese momento, lo que necesitaba era sobrevivir. Pasaron los años, los millones de años y esa información no se perdió. Claro, las condiciones y el contexto han cambiado. Es que ya no estamos constantemente frente a un tigre, ni mucho menos, pero sí estamos frente a un jefe, el cual nos genera miedo. Si estamos frente a una pareja y nos da miedo poner límites o llegar a acuerdos, estamos conviviendo con un papá, con una mamá o incluso con un hijo frente al cual se aparece este miedo. ¿Sí? Entonces el miedo aparece como una respuesta de sálvese. Venga, sigamos vivitos y coleando, como decimos en Colombia, porque si no, de aquí desaparecemos, ¿sí? Entonces, y nos quedamos mucho con esa percepción,
Nos quedamos con esa vista bueno, el miedo es malo, entonces metámoslo debajo de la alfombra, porque no es útil, imagínate. Pero realmente el miedo es útil en muchas situaciones. ¿Por qué? Porque en últimas nos despierta toda esa información. En el cuerpo también pasan cosas maravillosas y pues por ende las acciones que vayamos a tomar nos ayudarán o no nos ayudarán. ¿Cómo así que en el cuerpo pasan cosas? Porque no es solamente un tema de la mente. Sí, cuando estamos frente a estas situaciones de miedo o de peligro, nuestro cuerpo empieza a bombear más sangre, por ejemplo. Esa sangre empieza a irse hacia las extremidades. En caso de que haya que salir corriendo, hay que salir corriendo. Y empieza el cortisol y otro tipo de sustancias a activarse y a tomar el control. Y si no conocemos a ese miedo, entonces nos hace tomar las decisiones o las no decisiones y por ende los resultados que tengamos, ¿sí? Entonces, quiero partir de eso, Adri, porque justamente fue algo que en mí personalmente ha cambiado la forma de ver el miedo. Mira, vamos a partir con una historia y es la historia de justamente de cuando hice un cambio de profesión. Yo me formé 6 años en universidad, viví en un contexto de mucha carencia, entonces la oportunidad que tuve de estudiar sí o sí la debía aprovechar, ¿no? Porque es que esa oportunidad no la tiene todo el mundo, porque es una fortuna poder estudiar, sobre todo en países como el nuestro, porque se dedicó tantos años a prepararse en algo para después venir a cambiar. Sí, sí, sí y sí, eso pasa. Y no soy la única a la que le pasa. No. Sobre todo ahorita mencionaste que con la pandemia hubo una reinvención y un cuestionamiento en la vida personal de las personas de que cómo sigo construyendo mi vida, en función de qué o de quién sigo construyendo mi vida. Y entonces, claro, yo terminé mi carrera, me fui a vivir a Estados Unidos como au pair, que es como cuidar a bebés. Y esta fue mi primera situación de gran miedo a la que me enfrenté, ¿sí? Imagínate. Y se los voy a poner así. Irme para Estados Unidos, con plata prestada de Raimundo y todo el mundo, sin hablar inglés, o sea, sin saber a qué carajos me iba a enfrentar. Tenía 24 años de edad. Claro, el miedo, el pánico, todas las alarmas en mi cuerpo y en mi mente estaban prendidas, quiera o no, ¿sí? Pero ahí justamente fue cuando empecé a darme cuenta que no dejarme llevar por esas sensaciones y esas voces que aparecen es una alternativa, sino la única alternativa para poder trascender esos miedos o para poder utilizar al miedo como nuestro aliado. Llego yo, colombiana, sin saber, sin entender nada, diciendo ok a todo, adaptándome a una cultura muy diferente, a un ritmo muy diferente, sopesando todo lo que los inmigrantes vivimos, y no solo los inmigrantes, las mujeres latinas vivimos unas condiciones completamente diferentes a las que se viven en otras culturas, y todo hay que decirlo. Sopesando el ser colombiana, cuando hay tanto estigma en el exterior sobre la cultura colombiana. Y así, la lista sigue creciendo. Pero a partir de ahí empecé a pensar algo, no a entenderlo del todo, pero sí a tener una idea clave que hasta hoy me acompaña y sigo en función de ella, y es que la acción es sanación. La acción es sanación. Si yo, a pesar de toda esa incomodidad que siento, todas esas preguntas sin respuestas, de todo ese ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a sobrevivir? Hago algo diferente, algo nuevo, me doy ese voto de confianza, entonces las cosas van a mostrar caminos diferentes. ¿Cuántas personas no existen, Adri, por ejemplo, que le tienen miedo a entrar a un ascensor? Y esta pregunta la aprendí mucho de una mentora, y es que, bueno, tú le tienes miedo a estar en un ascensor. ¿Será que el resto de personas también tiene ese mismo miedo? La respuesta es no.
¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a pensar y a reconocer que el miedo es una construcción personal, que está en nuestra mente, que muchas veces es parte de situaciones traumáticas o simplemente de invenciones, de adelantarnos al qué pasará, a cuál será ese resultado, qué va a decir ese jefe si yo le digo, jefe, ya tengo mucho tiempo aquí trabajando, siento que el sueldo debe mejorar. De decirle a ese estudiante para mi gremio, por ejemplo, ¿sabes qué? Siento que no vibro, no quiero trabajar más contigo, entonces estoy dispuesta a dejar esa entradita porque simplemente no eres mi estudiante ideal, no eres ese cliente con el que siento que debo trabajar. ¿O cuántas veces nos paralizamos por eso? ¿Sí? Entonces, creo que esta primera parte es para invitarnos a empezar a ver ese miedo realmente como un precursor para un cambio gigante en nuestras vidas, como un mensajero de una transformación que sí o sí depende de nosotras. Nadie lo va a atravesar. Aunque tengamos el terapeuta ahí dándonos la manito, aunque tengamos a la mamá o el papá ahí que te amo y que ven, te cuido y te llevo cargadito, nadie siente lo que se siente por cabeza ajena, ¿cierto? Entonces, hagámoslo. ¿Y cómo terminó esta primera historia de esos 2 años? Porque estuve 2 años en Estados Unidos. Más allá de los resultados, digamos, en términos intelectuales o en ese tipo de cosas, fue caer en la cuenta de esta cosita que les digo. Actuar nos permite sanar, nos permite transformar, nos permite trascender. Y el miedo no está exento de eso, porque el miedo se aprende, pero también se desaprende. No iba a decir nada. Bueno, por aquí veo que varias personas nos mandan corazoncitos, qué rico poder conectarnos con personas de diferentes partes del mundo y quise compartir esta primera historia porque sé que nos pesa mucho esa obligación que viene de otras personas, de nuestros padres, esas responsabilidades de lo único que tenía lo invertí en tu educación y ahora me vas a salir con que vas a cambiar de profesión o con que vas a dejar tu trabajo, ¿cierto? Realmente pesa. Eso pesa mucho, pero son todas esas cosas que tenemos que desaprender y que tenemos que trascender para no hacer lo mismo con nuestros hijos. Entonces, o sea, es así y esa experiencia tuya, o sea, primero Estados Unidos y después de eso Estados Unidos, ¿cómo terminó esa historia? ¿A dónde te llevó ese otro nivel? Cuéntanos, Lizeth. Y ahorita al final leemos los comentarios Claro porque hay que sí. mucho comentario de todo, pero no queremos perder el hilo de tu historia, que está muy Claro interesante. que sí. Mira, después de pasar esos 2 años en Estados Unidos, regreso a vivir ya de forma independiente y me hago voluntaria de un proceso de comunicaciones justamente y empiezo a escalar, ¿cierto? Lo que empezó como un voluntariado se convirtió en acompañar procesos de periódico barrial, de edición, de luego coordinar finalmente un equipo de trabajo, ¿sí? ¿Y en qué terminó eso? Que fue aproximadamente de 3 años. Yo te hablé, les dije que eso fue a mis 24, yo hoy casi tengo 34 años, o sea, estamos hablando de un proceso de casi 10 años, una historia de casi 10 años. Entonces lo que pasó ahí fue lo siguiente, algo nuevo en mi vida, algo nuevo en nuestra historia. Porque es que cuando hacemos un cambio de contexto, tomemos una decisión diferente, todo se mueve. ¿Cierto? Y nos ponemos en un lugar diferente, frente a retos diferentes, y los miedos no se van a ir. Pero en la medida en la que nos vamos acostumbrando más a esto, a mirarlos de frente, a hacer el pasito, aunque sea pequeñito, vamos como entrenándolo. Esto es como un músculo en el gimnasio, ¿sí? Entre más tú lo entrenas, más lo regulas, lo conoces, sabes en qué momento utilizarlo, o simplemente lo dejas hacer y no lo reprimes y lo vives y empiezan a saber, ok, ¿qué hay detrás de eso? Usted, señor, miedo, ¿qué me quiere mostrar? Volviendo a la historia, entonces, claro, fueron momentos de mucha alegría, de mucha felicidad, pero me desconecté, sentía que no era por ahí,
que no era por ahí, aunque yo amo servir, ese es uno de los propósitos de vida que identifiqué desde muy joven, el servir. Sabía que la forma no estaba haciéndome sentir del todo cómoda. No sabía qué pasaba, no entendía qué necesitaba hacer, ni mucho menos. Pero es que las respuestas llegaron justo después de atravesar ese miedo. ¿Qué Es que hice, nada es Adri? casualidad, nada es casualidad. Y ahí es donde te enteras que la mayoría de las cosas o todo está en la mente, en cómo pensamos, en cómo recibimos o en cómo vivimos y cómo afrontamos ese reto que tenemos que afrontar. Tal cual, tal cual. ¿Qué pasó en ese momento en mi vida? Que estamos hablando ya del 2018 aproximadamente. Me vi ante una inconformidad, pero no solamente una inconformidad, sino no sé qué estoy haciendo en este lugar, no me llena, no sé para dónde irme. Ari, cada mes me daba gripa, o sea, mi sistema inmunológico colapsado. Entraba a reuniones y parecía como este dibujito de los Simpsons con el miquito en la cabeza que podían decir de todo. Yo no me conectaba, o sea, yo era como mosquito que pasaba, mosquito que me distraía, porque estaba desconectada totalmente de ese momento de mi vida y eso fue una alarma de, aquí pasa algo, hay que hacer algo, Conozco pero esa ¿qué sensación, es hago? terrible. Pero, pero ¿qué hago? O sea, tengo responsabilidades, pago servicios, vivo independiente, de mi mamá depende en cierta forma de mí, X, Y, Z, toda esa lista que encontramos y que es importante, pero cuando estamos ante momentos tan desafiantes y tan incómodos en la vida, es porque estamos ante un llamado de cambio. Definitivamente estamos ante un llamado y una oportunidad de grande cambio. Yo lo único que hice en esos momentos fue empezar a hablar con una mujer, de hecho, que se había ido a viajar de mochilera y le pregunté por su experiencia. Le dije cómo le había ido, cómo le hizo, con qué recursos. Y bueno, así tuvimos una cita y esa cita, a partir de ahí, cambiaron muchísimas cosas. Todo fue armándose un poquito más en función de lo que es hoy mi proyecto de vida o parte de lo que es hoy mi proyecto de vida. Y ahí apareció la nueva situación. Yo sí soy capaz de irme de mochilera. Yo sí soy capaz de salir de mi país. O sea, no tengo trabajo, le estoy diciendo no al trabajo, este trabajo, pero ¿cómo miran a recibir? Es que no tengo una familia que me reciba como en Estados Unidos, con un sueldo, con una casa, con un círculo de protección. O sea, es a salir yo contra yo o yo contra el mundo. Lo hice. Dije, ¿qué más hay para perder? ¿Qué ¿Y a puedo dónde te perder? fuiste? Entonces me fui para Ecuador. Ese fue mi primer puntico de partida. Llegué a Ecuador. Claro, les voy a confesar algo, porque a mí el pánico se apoderó de mí, pero dije, a ver, ¿cómo lo hago más llevadero? ¿Cómo lo hago posible? ¿Cómo no hago este proceso tan traumático? Porque muchas veces queremos hacer cambios y creemos que la mejor solución es hacerlo radical, pero no siempre es así, ¿sí? Hay que pensar en la transición y tratarnos con amor, respetar, honrar ese ritmo que llevamos y no seguir la fórmula de nadie, ir creando nuestro propio camino. Entonces dije, me voy para Ecuador, que hablan español, que está ¿Estás cerquita. cerca? Si me pasa alguna cosa, yo me devuelvo para mi casa, no sé cómo, pero me devuelvo. Y lo que empezó como un escape, porque no sabía si iba a continuar en mi trabajo o no, se convirtió en un llamado a cambiar de estilo de vida completamente. Y me enamoré Ahí vamos. de la vida viajera. Ok, entonces espérame, aquí me crea un paréntesis grande y es, entonces empiezas tú a soltar y a decir, bueno, me voy de mochilera, pero cambiaste ya al estilo de vida viajera, entonces tú eres una viajera del mundo. Total, sí, total. Ok. Hagamos como, voy a agregar a ese paréntesis que se abrió, porque justamente hay diferentes formas de viajar.
ninguna mejor o peor, simplemente diferentes formas de viajar. Está la forma de viajar como turista, está la forma de viajar por intercambio. Bueno, yo creé para mí una forma de viajar en la que estuviera inmersa en los lugares, conectar con las personas, tener experiencias, pero en ese camino, en ese momento de mi vida, me di cuenta que empezaba a transformarme demasiado a través de los viajes. Ojo, fui víctima de acosos, de abuso, de un montón de situaciones, pero tremendamente desafiantes, dolorosas, que muchas veces me hicieron pensar, estoy haciendo lo correcto, ¿cierto? Imagínate cuando tú, por ejemplo, decides cambiar tu trabajo y tienes unos ahorritos y se te acaban esos ahorritos y empieza tu familia a, venga por acá y a darte y empiezas a pensar, hice lo correcto, ¿qué hago? ¿Me devuelvo? ¿Avanzo? ¿Pido ayuda? ¿Qué hago? Y a partir de esa pregunta del ¿y qué hago con esto que me está pasando? Dije, bueno, voy a voy a avanzar y voy simplemente a empezar a vivir todas esas emociones que aparecen, el miedo a las alturas, por ejemplo, el miedo a confiar en los hombres, porque es que me pasaron situaciones tremendamente dolorosas y muy fuertes, el miedo a pedir ayuda, vengan, es que no tengo esta plata para pagar hospedaje, entonces me ayuda, ¿cómo podemos intercambiar? Toda una serie de cosas que se despiertan que yo, por supuesto, no las había ni imaginado, ni planeado, ni deseado en ese momento. Claro, Yo no pero es las donde te das cambiaría. cuenta, claro, que se te abre el mundo de posibilidades, que empiezas a ver cosas que antes no veías, que empiezas a entender cosas que antes no te pasaban ni por la cabeza y donde empiezas a tener de verdad una mochila cargada en la espalda, pero llena de vivencias que no te va a dar otra cosa en la Tal vida. cual, tal cual. Y mira que me encanta ese elemento que utilizas de mochila, porque los miedos son como cargar con piedritas en esa mochila. Pero cuando aparecen, pues la idea no es seguirlas cargando y arrastrar con ellas y hasta que ya no podamos más ni en cuerpo ni en alma. No, miro esa piedrita, ese momento de mi vida que tiene para decirme, tomo esa decisión, hago ese cambio, doy ese paso, miro qué pasa. Ay, porque muchas veces, Adri, queremos tener el control de todo. Esto hace parte del ser humano. Queremos tener todo bajo control, pero es que no todo está bajo nuestro control. Sin embargo, ¿cómo podemos utilizar eso que no está bajo nuestro control? Al menos lo que creemos que el miedo no está bajo nuestro control, pero realmente lo podemos conocer, atravesar y transformar y hacer nuestro aliado. Y como así, esas piedritas las vamos soltando en el camino y vamos haciendo ese viaje más liviano. ¿Cómo si me animo a decirle a ese jefe que no quiero trabajar en esa posición o que merezco un sueldo aunque me despida mejor? Como si le digo a este estudiante, sabes que mis clases ya no cuestan esto, sino que esto, ¿te quedas o continúas o te vas? Como si le digo a mi hijo, sabes que ya tienes las herramientas para irte a vivir solo y vivir tu vida y experimentar tu vida. Déjame vivir la mía. Como si empezamos a ver todas esas situaciones concretas, todas esas piedritas, todos esos desafíos, todos esos miedos como oportunidades, vamos a empezar a conectar con algo que estamos desconectados, que es una grandeza tremenda en nuestro ser y de lo que cada uno de los seres humanos contamos. Y si me permites entonces ahí, Adri, si preguntan como, ¿y qué se puede hacer entonces? Porque tú lo viviste así, pero yo siento traumas, o sea, más que el miedo, he tenido unos episodios de traumas y no sé qué, y qué puedo hacer para que ese miedo realmente sea mi aliado y que esas palabras trasciendan el mensaje, ¿sí? Y me voy a animar a compartir 4 cosas importantes, Claro, ¿sí? Y una de, adelante.
Y una de ellas es la que he venido insistiendo y es atravesarlo, ¿sí? Atravesar el miedo, vivir el miedo, habitar el miedo. Porque en la medida en la que habito esa incomodidad, empiezo a ver que o las cosas no eran más que lo que tenía en mi mente, que no eran tan graves como parecían y que aparecen un montón de herramientas y de aliados en nuestra vida para seguir con el camino. 2, revisar nuestros hábitos. Si tenemos hábitos que alimentan los miedos, como ver, por ejemplo, noticias o información constantemente negativa, perversa, que no muestran lo bonito, lo hermoso, lo admirable que hay en el ser humano, pues entonces vamos a seguir haciendo efecto bola de nieve. Ese miedo va a ser imparable, va a ser un monstruo porque me va a dar miedo salir de la empresa porque pienso que hay una crisis económica y que eso arrasa conmigo. Me va a dar miedo salir a un país diferente porque pienso que me van a robar. Me va a dar miedo dejar a mi esposo o a mi novio porque pienso que nadie más me va a mirar, que nadie más me va a querer, ¿sí? 2, eso, cómo empiezo también a crear esos hábitos pequeños que en lugar de orientarnos hacia ese, alimentemos el miedo sin razón y sin sentido, pues cómo lo usamos a nuestro favor. 3, la acción, definitivamente. O sea, hay que llevarnos a la acción, pero una acción con propósito. Con Sí, enfoque. con enfoque. ¿Qué quiero lograr con esto? Tengo miedo a ver qué quiero lograr con ese jefe que parece el tigre, que cada vez que lo veo me sudan las manos y cada vez que me pregunta si estás bien en la empresa, yo por dentro digo sí, 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 pero realmente no, no, no. ¿Cómo empiezo justamente eso? Actuar, actuar, actuar y actuar incomoda, actuar duele, sí, pero es que si no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Creía que esos 3, 4 aspectos nos pueden ayudar grandemente, enormemente. Y una muy importante, que a esto le apuesto mucho a Adri, es a la escritura. Escribir cuando estemos frente a una situación de miedo o antes de estar, ay, es que voy a hablar, no he hablado con mi pareja, pero desde ya se me despertó todo ese sistema de huida, de protección, de escape. Entonces la situación no ha pasado, pero va a pasar, ¿sí? ¿Va a pasar? Sí, vamos y tenemos esa conversación. ¿Cómo entonces puedo escribir qué siento? ¿Qué me hace sentir este miedo? ¿Qué podría ser lo peor que pudiera pasar si no lo atravieso? Y si lo atravieso, ¿qué vida estoy dejando de vivir por dejarme gobernar del miedo? ¿Qué sueldo estoy dejando de tener por no animarme a pedir ese otro sueldo o a no dejar ese trabajo? ¿Qué decisión estoy dejando de tomar por ese miedo? Escribámoslo, escribámoslo. Y ahí, y en eso que escribamos, vamos a tener primero claridad en nuestra mente, vamos a reconocer que sí, que hay muchas emociones, que hay muchas cosas, pero cuando lo escribimos podemos empezar a cuestionarlo y a cambiar esa perspectiva, a cambiar esa forma de ver todas esas sensaciones, todos esos escenarios tan terroríficos. Y empezamos a ver, ay, es que el miedo, la verdad es que lo que esconde es todo esto, el no me eligen, el fracaso, el lo poco, la autovaloración. Y en función de eso, tomo acción. ¿Qué necesito hacer a partir de ahora? Vamos a tener esa conversación incómoda. Miremos qué pasa. Vamos a hacer ese préstamo. Vamos a hablar con ese estudiante. Vamos a hablar con ese jefe, con ese novio. Vamos a hablar con nosotros mismos. A ver, pues. Y que hay veces hablar con nosotros mismos es más difícil que hablar, que enfrentar a otra persona, porque empezamos nosotros a ocultarnos y a negar aquellas cosas que estamos sintiendo. Es de verdad una terapia y por aquí estaba una de las personas que nos ha dictado a nosotros de Mujeres con Historias para Contar justo terapia escrita y es eso, o sea, escribir es la mejor terapia que existe y nos desahoga, nos permite de verdad
a través de la escritura sacar tantas cosas que muchas veces no podemos decirle a la gente o no nos podemos decir a nosotros mismos. Qué bonito mensaje, Lisset, me encanta todo lo que nos estás compartiendo. Claro que sí. Y sabes que independientemente de la situación que hoy estemos atravesando, porque sé que cada uno de nosotras, de nosotros, estamos atravesando por algo. Independientemente de esto, siento que lo importante o algo muy importante es recordar que ese primer voto de confianza debe partir de nosotros, es nuestra responsabilidad, ¿sí? Tomar ese papel protagónico que tenemos, aún con los desafíos. Y cuando empezamos a hacer y atravesar ese miedo, que no lo hemos dicho mucho, pero creo que ya se sobreentiende, Adri, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener más experiencia, más criterio, más tranquilidad, más certeza. O tal vez simplemente vamos a entender que el miedo no es nuestro enemigo, que el miedo hace parte de mí. Y nos vamos a animar a pedir o ayuda en un mentor, en una mentora, en un terapeuta. Simplemente, ¿cierto? Vamos a empezar a habilitarnos para atraer nuevas experiencias, nuevos maestros. Pero eso debe empezar por nosotros, debe empezar absolutamente por nosotros. Y no voy a profundizar en estas experiencias, pero el último año tuve una de las experiencias que más miedo me ha generado. No sé cómo vamos de tiempo, Adri. No te preocupes, cuéntala que vamos bien y ahorita yo ya te voy avisando, pero aquí Perfecto, perfecto, porque ya hablamos entonces de una transición de trabajo, ya hablamos entonces de empezar un estilo de vida diferente a través de los viajes en mi caso, pero hemos mencionado muchos otros ejemplos que se pueden simplemente traducir en función de lo que nos pasa y de lo que el miedo nos muestra. Y es la pérdida gestacional, Adri, ¿sí? Hace 2 años estuve embarazada por primera vez, muy feliz con mi esposo. Pensábamos que todo iba a salir de maravilla porque jóvenes, los resultados de exámenes muy buenos. Cuando un día empiezo a sangrar, corro para el hospital, fueron unos días tremendamente duros y perdimos a nuestro primer bebé. Claro, el doctor con el que dimos fue un doctor que nos dice, ay, pero eso es normal que eso pase en los primeros embarazos y es normal que X, Y, Z, ¿sí? Entonces, ojo con eso, es normal que, no normalicemos situaciones y démosle sentido y valor a nuestros procesos. Y entonces para conectarlo del año pasado, el año pasado estuvimos embarazados por segunda vez. Lo primero que yo sentí fue pánico, fue miedo, se me despertó todo. Se me despertó esa sensación de pérdida. Yo estaba en Colombia con mi esposo, pero estábamos solos. Y pues decidí parir así, sin intervención médica, ni de pastillas, ni nada. Y fue la experiencia más dolorosa física y emocionalmente que he tenido. Entonces, claro, el año pasado se despertaron todas esas memorias y esos dolores. Lo primero que siento es ganas de llorar. Lloro. Y empiezo, yo me he acompañado de terapeutas, algo pues que sí le apuesto mucho, y a trabajar con mi esposo. Y empezamos como a transitar ese embarazo, tratando de cambiar esa forma de ver lo que vivimos antes y lo que estábamos viviendo después. Lamentablemente perdimos este segundo bebé también. Eso fue el año pasado. Pero sabes, durante esos 3 meses que estuve viviendo ese proceso de gestación y viviendo ese miedo, reconociendo ese miedo, reconociendo de dónde venían, que había una fuente del dónde. Esta segunda pérdida la viví completamente diferente. Duele, sí. Me dolió, claro que sí. A mí y a mi esposo, ¿no? Esto es un tema que toca a toda la familia. Sin embargo, lo viví o lo transité con unos recursos que ya tenía a mi favor y esto me permitió vivir la situación con más paz,
con más paz y no dejando dominar a ese juez de sabía que el resultado iba a ser así, o aquí el miedo era el que tenía la razón, ¿cierto? ¿Esto por qué lo comparto? Esto lo comparto porque independientemente de la situación por la que estés viviendo, no es más ni menos importante, es tu situación. Puede ser una pérdida gestacional, puede ser un cambio de trabajo, puede ser una separación, puede ser un simplemente no sé qué hacer con mi vida, todo parece perfecto, seré una desagradecida, pero no sé qué hacer con mi vida. Tranquila, tranquilo, que esto hace parte del proceso de la vida humana. Y aparece ese miedo encarnado en esa forma de no lo vas a lograr, no lo vas a poder, no lo vas a merecer, no vas a hacer, no vas, no vas, no vas, no vas. Pero saber en ese momento que ese miedo no determinaba mi resultado y no determinaba el cómo ver las cosas, me permitió transitar ese episodio de una forma diferente. Yo no soy experta, ni mucho menos, ¿cierto? En aspectos sobre el miedo, pero sí les comparto que he sido una curiosa por la mentalidad y el autoconocimiento y cada vez pasan los años, pasan los desafíos, pasan las caídas, pasan las levantadas y eso es como un saco de lucha y es como que, uy, pero cada vez ese golpe es como que, no, ya este músculo está más fuerte, ya este músculo tiene más herramientas, ¿sí? Entonces, ahí quiero como que enfatizar muchísimo, Adriana, y con las personas que nos acompañan, porque ese miedo, claro, te muestra cosas de ti o cosas de otros, pero ese miedo no determina que no eres capaz o que eres capaz. Ese miedo no determina los resultados que vayas a tener una vez tomes acción y protagonismo sobre lo que estés viviendo. Totalmente de acuerdo. De verdad que es muy bonito escucharte hablar y a través de las experiencias tan duras, o sea, como gestacional, es duro, yo también lo viví no es un proceso fácil, pero así como ese, para unos el ser madre o el perder un bebé es duro, para otras personas puede ser duro otras cosas, porque todos tenemos diferentes retos en la vida y muchos de esos miedos son aprendidos por nuestros padres, por la gente que nos rodea, por todo. Entonces, qué importante es abrirnos y saber qué nos espera al otro lado del miedo. Seguramente lo mejor de nosotros, otra oportunidad, otras cosas diferentes. Qué bonito es ponerlo así. Vamos a leer los comentarios. Claro que A ver sí. si me deja por acá los comentarios que tenemos, porque hay mucha gente que ha comentado por aquí. Permíteme. Ah, bueno, ya primero estaba lo del sonido. Nos decía por aquí Claudio del Silvio que el miedo nos manda mensajes. Aquí había dejado yo la palabra, la acción es sanación, para dejarlo como un comentario. Empoderándonos con Eugenia, saludos desde México. Saludos, Kena. Bueno, a Más Ideas Consultora, que es nuestra presidenta y fundadora de Mujeres con Historias para Contar, nos dice: el miedo impulsa a cambiar y a trascender. La profe 025, que es de mi equipo Colombia, dice: Lisset tiene un poder es su voz, tremendo. Es admirable lo que hace y cómo lo hace. Luego, por aquí tenemos Omaira Pinzón, que es del equipo de Mujeres Italia. Dice: hola bellas, hola Adri, saludos desde Italia. Y tenemos por acá, que también comenta ella: los desafíos hacen crecer. Tal cual, tal cual. Adri, quiero terminar con una infidencia. Claro. Porque yo le tenía miedo a los lives, aunque tuve formación como comunicadora social y tuve experiencia en mis prácticas, así lo hacemos en Colombia, trabajé en 2 canales. En uno de ellos particularmente, un día salí frente a cámara, metí la pata, las 2 patas como decimos, y cuando llegué a la oficina, mi jefe furioso,
me ridiculiza enfrente de todos y me dice, así como orden y mandato, vos no volvés a hacer esto nunca, sos terrible, ¿sí? Y pasaron años y años y años para yo dejar de darle ese poder a eso que dijo la otra persona y al episodio en el que participé, porque tampoco me voy a lavar las manos, ¿cierto? Pero no lo veo desde un lugar como víctima, sino desde un lugar de maestría, porque tuve que vivir esa situación de incomodidad y pasar años para un día, como hace un año aproximadamente, dije, yo quiero poner a la disposición y al servicio experiencias y formas de ver la vida y de ir construyendo la vida. Pero ¿cómo lo hago? Si yo no quiero salir en cámaras. Y empecé a hacer lives como práctica en mi Instagram personal, hasta que un día dije, yo no soy tan mala, ¿cierto? Como que ya empecé a cambiar esa autopercepción, pero ha sido un proceso de años, ha sido un proceso tremendo de reconciliarme con ese episodio, de tomar responsabilidad de ese episodio y de no verme como víctima, sino como una participante de eso que pasó. Entonces, esto lo digo porque sé que hay muchas emprendedoras y emprendedores que quieren justamente salir aquí por redes sociales o por espacios donde su cara es su imagen, es su marca, pero le tienen el pánico a esto. Pero ¿saben qué? No empiecen con videos de 1 hora o algo así, seamos prácticos, como les dije ahorita, pasito a pasito, va sumando y va contando hasta que te sientas más cómoda, hasta que te sientas más empoderada y hasta que reconozcas que ese por qué no hiciste las cosas o por qué dejaste de hacer las cosas no fue por esa experiencia que te pasó, sino que fue por tu decisión y por no darte ese voto de confianza. Entonces aquí les quiero hacer esa invitación con mucha fuerza, pero también con mucho amor y desde la experiencia, porque pasé por ahí y no fueron años tranquilos, sabrosos y todavía acá cada vez que me conecto es el corazón a todas, como que, ¿cómo saldrá? ¿Cómo la haré? ¿Qué iré a decir? Lizeth, pero es que eso yo creo que nos pasa a todos, porque no porque nos vean aquí ante cámaras no quiere decir que no hayamos pasado por esto. Yo ya hoy me conecto y ya no siento esa angustia ni nada, pero a ver, o sea, tuve también que pasar todo un proceso para no entrar en detalle y para poder llegar a sentirme cómoda con la cámara, cómoda en cómo me veo, cómoda en lo que estoy hablando, que me fluyan y que no, las ideas y que no me vaya a quedar aquí. Y ahora que digo, ¿no? Sonriamos porque no tengo nada que decir. El lenguaje universal. Sí, Exacto. sí. Desde Bueno, esa práctica, ¿cierto? eso es así. A ver, voy a terminar de leer dos mensajitos más que creo que hay por aquí. Claro. Omaira Pinzón, que del equipo de Italia nos dice, todo es perfecto, aunque sea doloroso, hay que pasar por la oscuridad para ver la luz. Qué mensaje tan hermoso. Así es. Y Omaira Pinzón también nos dice, cada día afrontamos desafíos importantes que tomamos conciencia, que siempre los miedos estarán allí. Muchas gracias por compartir. Y Guillermina, que la amistad y amor nunca se vayan de esta importante asociación. Guillermina es embajadora de Mujeres Ecuador. Y Omaira Pinzón, del equipo de Italia, también nos comenta por acá. Nos dice también, soy comunicadora social, le tenía miedo a la cámara cuando trabajé en un noticiero hace muchos años y me daba mucho miedo a la cámara, te comprendo. Y también dice, pero al final la práctica ayuda a vencer los miedos. La práctica sea el maestro, o sea, es así, es que hay que comenzar pasito a pasito. Bueno, y aquí, obviamente, Cristi, que es la embajadora de Perú, que está detrás de cámara, nos está diciendo gracias por compartir, linda historia. Ahora sí, a todos los que nos están viendo, unos mensajitos finales porque se nos acabó el live de hoy con esta invitada maravillosa, Lizeth. Entonces, Claro. quiero recordarles a todos que ya empezamos, pues, Mujeres América, como les había dicho al inicio, ya empezamos este año a continuar con todo como siempre lo hacemos, solamente descansamos mes de enero, número 1. Número 2, recuerden que tenemos siempre lives. Los martes tenemos Mujeres Europa, los miércoles Mujeres América, los jueves, cada 15 días, Mujeres en la Adolescencia por YouTube
Y los viernes, también cada 15 días, tenemos Mujeres Chile. Así que, Lisette, por favor, un mensaje final que nos quieras dar a todos los que nos vieron y los que nos van a ver en diferido. Claro que sí. Y un mensaje, estas palabras no son mías, pero no tengamos miedo a dejar lo ordinario para ir por lo extraordinario, ¿sí? Siento que este encuentro se puede resumir así y también quiero honrar espacios como estos, de corazón a corazones, no solamente desde esa fundadora y desde ese compromiso que ustedes están asumiendo, desde esta labor que están haciendo, sino también de las personas que se conectan, que nos conectamos aquí, con esa búsqueda de crecer en algo, inspirarnos, de vernos en los otros y de recordarnos que sí podemos ir por cosas extraordinarias, aunque tengamos una vida ordinaria. Ay, gracias, Lisette. Por último, y no menos importante, ¿dónde te pueden contactar para que la gente, si te quiere empezar a seguir en las redes sociales, pueda hacerlo? Claro que sí. Bueno, activa ahorita estoy con mi comunidad profesional y es Encenamos Español Online. Recuerden, la ñ no está en Instagram, entonces Encenamos Español Online. Es una propuesta para profes y tutores online justamente, pero en un futuro no muy lejano voy a abrir también un espacio en donde compartir sobre diferentes asuntos que nos involucran más allá de lo profesional. Ya esta es una partecita y pues con todo el gusto y con todo el amor ahí estaré también para poder seguir construyendo espacios, sociedades y mentes aliadas. Perfecto, Lisette. Mil gracias por tu tiempo, por contarnos esta historia inspiradora. De verdad, gracias, gracias. Y a todos los que se unieron, gracias de verdad por acompañarnos. Besos. Mil gracias. Bye.